Siempre pensé que las historias sobre la luz mala eran solo cuentos de fogón, inventados para asustar a los desprevenidos en las noches del campo argentino. Pero una noche, mientras regresaba solo por el viejo sendero de tierra que conecta la chacra de mi abuelo con el pueblo, algo cambió. El aire estaba más pesado de lo normal y el silencio era tan denso que podía escuchar mis propios latidos, acompasados con el crujir de la grava bajo mis botas. Me detuve un instante, mirando el horizonte donde la llanura se funde con el cielo, y entonces la vi, una pequeña esfera luminosa flotando a ras del suelo, titilando suavemente entre los pastizales. No era una linterna, ni el reflejo de un coche, su luz era opaca, casi enfermiza, y parecía moverse a su propio ritmo, como si respirara. Dudé si debía seguir caminando o regresar, pero la curiosidad pudo más que el miedo. No sabía que esa decisión iba a cambiar mi vida para siempre. La luz, al notar mi presencia, se detuvo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Realmente estaba viendo lo que creía? ¿O tal vez, era solo mi mente jugándome una mala pasada? El sendero era angosto, bordeado de cardos y espinillos, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el perfume amargo de los yuyos silvestres. El viento era apenas una brisa, pero traía consigo el eco lejano de algún animal nocturno, quizás un zorro o una lechuza. Cada paso que daba, el suelo crujía distinto, como si algo bajo la superficie se moviera. El aire estaba frío, y mis manos, metidas en los bolsillos de la campera, temblaban aunque intentaba convencerme de que era por el clima. A lo lejos, las luces del pueblo parecían inalcanzables, apenas unos puntos titilando en la negrura. El silencio era tan absoluto que cualquier sonido, por pequeño que fuera, se sentía amplificado. El roce de mi pantalón, el latido de mi corazón, el zumbido leve de algún insecto. Miré de reojo la esfera luminosa, que seguía allí, flotando inmóvil, como si esperara algo de mí. Recordé historias de vecinos que juraban haber visto la luz mala y que nunca más volvieron a ser los mismos. Pensé en mi abuelo, que siempre decía, si ves la luz mala, no la sigas. Pero ahora, yo era el protagonista de esa advertencia. Me acerqué un poco más, sintiendo como el aire cambiaba. Un olor metálico, parecido al de la sangre, comenzó a invadir el ambiente. El pasto bajo mis pies parecía más áspero, casi cortante, y tuve que apartar algunas ramas secas que crujían como huesos viejos. La esfera seguía allí, pulsando suavemente, y noté que a su alrededor el aire vibraba, como si el calor del verano se condensara en ese punto, aunque la noche era fría. Cerré los ojos un instante, intentando escuchar algo más allá de mi propio miedo. El silencio ahora era tan profundo que dolía, como si el mundo entero se hubiera detenido a observarme. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de ansiedad y una extraña fascinación. Abrí los ojos y la luz seguía allí, inmutable, como si me invitara a acercarme más. Pensé en los relatos de los gauchos, en las advertencias de los ancianos, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. ¿Qué podía perder? Después de todo, era solo una luz, ¿no? Pero el instinto me gritaba que algo no estaba bien. Avancé unos metros, y noté que el aire se volvía cada vez más denso, como si caminara bajo el agua. El olor metálico era ahora casi insoportable, y sentí un leve mareo. Miré hacia atrás y el sendero parecía más largo de lo que recordaba, como si la distancia entre la chacra y el pueblo se hubiera estirado de repente. El frío se metía en mis huesos, y cada paso era un esfuerzo. La luz mala, mientras tanto, comenzó a moverse lentamente, deslizándose entre los pastos, guiándome hacia un recodo del camino que nunca antes había notado. El silencio se rompió de pronto por un chillido agudo, como el de un animal herido, pero no logré ver de dónde venía. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza, y sentí una gota de sudor frío correr por mi espalda. ¿Era posible que la luz estuviera consciente de mi presencia? ¿O simplemente era una coincidencia? El miedo empezó a mezclarse con la adrenalina, y supe que ya no había vuelta atrás. Fue entonces cuando noté que la luz parecía absorber la oscuridad a su alrededor, como si el mundo entero se apagara excepto por ese pequeño punto brillante. El aire vibraba, y sentí un cosquilleo en la piel, como si miles de hormigas caminaran por mis brazos. El pasto bajo mis pies comenzó a marchitarse, volviéndose negro y quebradizo. Un murmullo apenas perceptible llenó el aire, palabras en un idioma que no reconocía, pero que me erizaban la piel. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad, algo más allá de la luz. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La luz mala se elevó unos centímetros, girando lentamente sobre sí misma, y una sombra se proyectó en el suelo, una figura humana sin rostro, que parecía extender una mano hacia mí.
El terror me paralizó, y por un instante, pensé que iba a desmayarme. Pero la curiosidad seguía allí, empujándome a descubrir qué había detrás de ese fenómeno. ¿Sería cierto lo que decían los viejos del pueblo? ¿Que la luz mala era el alma en pena de algún difunto que busca compañía? El murmullo se hizo más fuerte, y ahora podía distinguir palabras sueltas. Ven, acompáñame, no tengas miedo. Sentí un frío intenso en las piernas, como si la temperatura hubiera caído de golpe varios grados. La luz mala comenzó a moverse en círculos, cada vez más rápido, y el suelo tembló levemente bajo mis pies. Un viento helado barrió el sendero, levantando polvo y hojas secas que giraban en remolinos a mi alrededor. El olor metálico se intensificó, mezclándose ahora con un aroma dulce, casi nauseabundo, como el de flores podridas. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. La figura sin rostro seguía allí, inmóvil, observándome desde la sombra de la luz. Recordé historias de personas que desaparecieron tras ver la luz mala, y un sudor frío me cubrió la frente. ¿Y si yo era el próximo? El miedo me atenazó, pero no podía moverme. Solo podía mirar, hipnotizado, como la luz y la sombra danzaban ante mí. De repente, la luz mala se detuvo en seco y la sombra desapareció. Un silencio absoluto cayó sobre el campo, tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me apretara el tórax. Un grito ahogado surgió de la nada, y vi, a unos metros de mí, una silueta humana tirada en el suelo, inmóvil. Me acerqué temblando, reconociendo la ropa. Era el peón de la chacra, don Ernesto, desaparecido hacía semanas. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos en una expresión de terror absoluto. La luz mala flotaba sobre su cuerpo, pulsando con mayor intensidad, y por un instante, creí ver cómo una sombra salía de su pecho y se fundía con la esfera luminosa. Sentí un mareo intenso y tuve que apoyarme en un árbol para no caer. El aire era irrespirable, y el frío ahora era insoportable. ¿Qué estaba pasando? ¿Era la luz mala responsable de la desaparición de don Ernesto? El terror me paralizó, pero algo dentro de mí me obligó a seguir observando. La esfera comenzó a expandirse, envolviendo el cuerpo de don Ernesto en un resplandor enfermizo. El murmullo volvió, más fuerte que nunca, y sentí como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo dentro de mi cabeza. «Ayúdame, no te vayas, quédate conmigo», suplicaban. El miedo se mezcló con una extraña compasión, y por un momento, sentí el impulso de tocar la luz. Extendí la mano, pero el frío era tan intenso que me quemó la piel. La esfera vibró, y una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Caí de rodillas, jadeando, mientras la luz mala se elevaba lentamente, llevándose consigo la sombra de don Ernesto. El cuerpo quedó inerte, vacío, como si le hubieran arrancado el alma. El viento sopló con fuerza, y el olor a muerte llenó el aire. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La esfera flotó sobre mí, y sentí que mi mente se nublaba, como si estuviera a punto de desmayarme. El terror era absoluto, pero no podía apartar la vista de la luz. La luz mala comenzó a girar sobre mi cabeza, proyectando sombras extrañas en el suelo. Sentí una presión en las sienes, y un zumbido agudo llenó mis oídos. Las voces se mezclaban, gritando, suplicando, riendo. Vi imágenes fugaces, rostros deformados por el miedo, manos extendidas en busca de ayuda, ojos vacíos que me miraban desde la oscuridad. El frío era insoportable, y mi cuerpo temblaba convulsivamente. Intenté rezar, pero las palabras se perdían en el murmullo de las voces. La esfera descendió lentamente, acercándose a mi rostro, y sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo intentara arrancarme el alma. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero una ráfaga de viento caliente barrió el campo, disipando la niebla y alejando la luz mala. Abrí los ojos, jadeando, y vi cómo la esfera se alejaba flotando hacia el horizonte, llevándose consigo las sombras y el frío. El silencio volvió, y el cuerpo de don Ernesto yacía inmóvil a mis pies. Me quedé de rodillas en el suelo, temblando, mientras la luz mala desaparecía en la distancia. El aire seguía frío, y el olor a muerte persistía. Miré el cuerpo de don Ernesto, y sentí una punzada de culpa por no haber hecho nada para ayudarlo. Las voces seguían resonando en mi cabeza, susurros apenas audibles que me pedían que no olvidara lo que había visto. Me levanté con dificultad, sintiendo que las piernas me fallaban, y comencé a caminar de regreso al pueblo. Cada paso era un esfuerzo, y el miedo seguía atenazando mi pecho. Sabía que nunca podría olvidar esa noche, ni la imagen de la luz mala llevándose el alma de don Ernesto. El sendero parecía interminable,
y el silencio era tan profundo que dolía. Miré hacia atrás una última vez, y vi, a lo lejos, un destello de luz en el horizonte. Supe entonces que la luz mala seguía allí, acechando en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Llegué al pueblo al amanecer, exhausto y cubierto de sudor frío. Nadie creyó mi historia, y algunos incluso se burlaron, diciendo que había bebido demasiado o que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero yo sabía la verdad. El cuerpo de don Ernesto fue encontrado días después, en el mismo lugar donde lo vi, y los forenses no pudieron determinar la causa de su muerte. Desde esa noche, algo cambió en mí. El miedo se instaló en mi pecho, y cada vez que camino solo por el campo, siento que la luz mala me observa desde la distancia. A veces, en las noches más oscuras, veo un destello en el horizonte y el frío me recorre la espalda. Sé que no estoy solo, que la luz mala sigue acechando, buscando nuevas almas para llevarse. Intenté olvidar lo sucedido, pero las pesadillas no me dejan en paz. Cada noche, sueño con la esfera luminosa, con las voces que me llaman desde la oscuridad, con el frío que me paraliza. A veces, despierto empapado en sudor, convencido de que la luz mala está a los pies de mi cama, esperando el momento de arrastrarme con ella. He hablado con otros vecinos, y algunos confiesan haber visto la luz, pero nadie se atreve a acercarse. La superstición es fuerte en el campo, y todos saben que la luz mala no es un simple fenómeno natural. Es algo más, algo que escapa a nuestra comprensión. Con el tiempo, comencé a investigar sobre la luz mala, buscando explicaciones racionales. Algunos científicos hablan de gases fosfóricos que se encienden al contacto con el aire, pero ninguna explicación logra borrar el terror que sentí aquella noche. Los relatos de los ancianos coinciden. La luz mala aparece en lugares donde hubo muertes violentas o injustas, y se dice que son almas en pena que buscan compañía. No puedo evitar preguntarme si algún día volveré a encontrarme con la luz, o si ella vendrá a buscarme cuando menos lo espere. El miedo nunca se va, solo aprende a convivir conmigo. A veces, cuando camino por el campo al anochecer, siento una presencia a mi lado, una sombra que me sigue en silencio. El frío vuelve, y el olor metálico me llena las narices. Sé que la luz mala está cerca, observándome, esperando el momento adecuado para aparecer. He aprendido a no desafiarla, a respetar el misterio que la rodea. Pero el recuerdo de aquella noche me persigue, y sé que nunca podré escapar del todo. La luz mala es real, y está más cerca de lo que creemos. Hoy, al escribir estas líneas, siento el mismo escalofrío que aquella noche. Afuera, el viento sopla fuerte y el cielo está cubierto de nubes. Miro por la ventana y, a lo lejos, veo un pequeño destello flotando sobre los pastizales. Sé que no es mi imaginación. La luz mala ha vuelto, y esta vez, siento que viene por mí. Si alguna vez caminas solo por el campo y ves una esfera luminosa flotando en la oscuridad, no te acerques. Recuerda mi historia, y tal vez logres salvarte. Porque una vez que la luz mala te elige, ya no hay vuelta atrás. Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales, pero esa noche en el estero, mi escepticismo se quebró para siempre. Había ido a pescar con mi primo Raúl, como tantas veces, aprovechando la calma del anochecer y el rumor constante de los sapos. El aire estaba tibio, cargado de humedad, y el cielo, cubierto de nubes bajas, apenas dejaba filtrar la luz de la luna. Todo era rutina, hasta que, mientras recogía la red, noté un resplandor verdoso entre los juncos, a unos metros de la orilla. Al principio pensé que era un reflejo de las linternas o algún insecto fosforescente, pero la luz era demasiado intensa y parecía moverse con vida propia, deslizándose sobre el agua como si flotara. Raúl también la vio y, sin decir palabra, nos quedamos paralizados. El silencio se hizo tan profundo que hasta el croar de los sapos se apagó de golpe. El estero, que siempre había sido nuestro refugio, de repente se volvió hostil, como si algo antiguo y peligroso despertara bajo la superficie. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Jamás imaginé que esa noche terminaría siendo una pesadilla. El estero era un lugar familiar, pero en la oscuridad, todo parecía distinto. El agua, normalmente tranquila, reflejaba apenas las sombras de los sauces y los juncos, creando figuras inquietantes. El olor a barro mojado y a vegetación podrida impregnaba el aire, mezclándose con el aroma dulzón de las flores silvestres. Cada tanto, una ráfaga de viento agitaba las ramas, produciendo un susurro que se confundía con el rumor del agua. El calor pegajoso hacía que la ropa se pegara a la piel, y los mosquitos zumbaban alrededor de nuestras cabezas, aunque no nos atrevíamos a movernos para espantarlos.
Raúl, siempre valiente, apretaba la linterna con fuerza, pero no se animaba a encenderla. Yo sentía el corazón golpeando en el pecho, y las manos me temblaban, no sabía si de miedo o de ansiedad. El resplandor seguía allí, moviéndose lentamente entre los juncos, como si buscara algo. Por un instante, pensé en los cuentos de mi abuela sobre la luz mala, pero enseguida rechacé la idea. Sin embargo, el ambiente se volvía cada vez más opresivo, y el silencio, insoportable. Nos quedamos quietos, observando cómo la luz se acercaba cada vez más a la orilla. El aire se volvió más frío, y una niebla baja comenzó a formarse sobre el agua, envolviendo todo en un velo fantasmal. El olor a azufre se hizo presente, fuerte y desagradable, obligándome a taparme la nariz con la manga. Sentí la piel erizarse, y un sudor frío me recorrió la espalda. Raúl susurró mi nombre, pero su voz sonaba lejana, como si llegara desde otro mundo. El estero, que durante el día era un lugar lleno de vida, ahora parecía muerto, atrapado en una quietud antinatural. El único sonido era el leve chapoteo de la luz al moverse sobre la superficie, como si el agua hirviera bajo ella. Miré a mi primo, buscando alguna señal de que todo era una broma, pero su expresión era de puro terror. Quise retroceder, pero las piernas no me respondían. La luz mala seguía acercándose, y cada vez que parpadeaba, parecía más grande y más intensa. El tiempo se detuvo, y supe que algo terrible estaba por suceder. La niebla se hizo más densa, y apenas podíamos ver a 1 metro de distancia. El resplandor verdoso iluminaba los juncos desde abajo, proyectando sombras retorcidas que se movían como si tuvieran vida propia. El frío era tan intenso que los dientes me castañeteaban, y la humedad calaba hasta los huesos. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de nuestra respiración agitada. El agua parecía más oscura, casi negra, y el reflejo de la luz mala se multiplicaba en pequeñas ondas, como si cientos de ojos nos observaran desde el fondo. Raúl intentó encender la linterna, pero la luz titiló y se apagó de inmediato, como si algo la hubiera drenado. El pánico se apoderó de mí, y quise gritar, pero la voz no me salía. Sentí una presión en el pecho, y el corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. La luz mala se detuvo a pocos metros, flotando sobre el agua, y por un instante, el tiempo pareció congelarse. Sabía que no debía mirar, pero era imposible apartar la vista. De pronto, la luz mala comenzó a girar lentamente, formando un remolino de niebla a su alrededor. El aire vibraba, y un zumbido agudo llenó mis oídos, haciéndome apretar los dientes de dolor. El olor a azufre se intensificó, y sentí náuseas. Raúl me tomó del brazo, sus dedos helados, y susurró que debíamos irnos, pero yo no podía moverme. La luz pareció crecer, expandiéndose hasta cubrir medio estero, y dentro de ella, vi formas oscuras que se retorcían, como sombras humanas atrapadas en la neblina. Un grito ahogado surgió de la nada, y el agua comenzó a burbujear bajo la esfera luminosa. Sentí un tirón en el tobillo, como si algo intentara arrastrarme hacia el agua. El miedo era tan intenso que apenas podía respirar. Raúl gritó mi nombre, pero su voz se perdió en el zumbido. La luz mala emitió un destello cegador, y por un instante, todo se volvió blanco. Cuando recuperé la visión, Raúl ya no estaba a mi lado. Miré desesperado a mi alrededor, buscando a Raúl entre la niebla, pero no había rastro de él. La luz mala flotaba donde antes estábamos juntos, y el agua burbujeaba con más fuerza, como si algo grande se moviera debajo. Sentí una corriente helada en los pies, y el barro comenzó a succionarme, inmovilizándome. Grité el nombre de mi primo, pero solo obtuve el eco de mi propia voz. El zumbido se transformó en un susurro, palabras incomprensibles que parecían salir del fondo del estero. El miedo me paralizaba, pero la desesperación me obligó a forcejear, tratando de liberar mis piernas del barro. La luz mala giró sobre sí misma y, por un instante, creí ver el rostro de Raúl reflejado en su interior, pálido y distorsionado por el terror. El frío era insoportable, y sentí que la energía me abandonaba. La niebla se cerró aún más, y el resplandor verdoso me envolvió por completo. Supe entonces que estaba solo, atrapado en el dominio de la luz mala. De repente, la luz mala se elevó varios metros sobre el estero, y la niebla se disipó parcialmente, revelando una figura humana de pie en la otra orilla. Era Raúl, pero algo en él no estaba bien. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, y sus ojos brillaban con un resplandor verdoso, idéntico al de la esfera. Intenté llamarlo, pero él no respondió. En cambio, comenzó a caminar hacia el agua, como si estuviera hipnotizado. El barro seguía atrapando mis pies, y cada vez me costaba más respirar.
La figura de Raúl se detuvo en el borde del estero, y la luz mala descendió lentamente hasta posarse sobre su cabeza. Un grito desgarrador rompió el silencio, y el agua hirvió violentamente, salpicando gotas ardientes que quemaron mi piel. Sentí un dolor agudo en el pecho, y por un instante, creí que iba a perder el conocimiento. La luz mala y Raúl parecían fusionarse, y una onda de energía recorrió el estero, haciendo temblar la tierra bajo mis pies. El dolor era insoportable, y apenas podía mantenerme en pie. La luz mala giraba en torno a Raúl, envolviéndolo en un resplandor enfermizo. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, y de su boca salió un grito inhumano, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo. El agua se agitaba, formando remolinos que amenazaban con arrastrarme. Sentí que el aire se volvía más denso, y cada bocanada era un esfuerzo. El olor a azufre era tan fuerte que me hacía lagrimear. Vi cómo la piel de Raúl se volvía translúcida, y sus venas brillaban con la misma luz verdosa. Intenté avanzar, pero el barro me sujetaba con más fuerza. La esfera luminosa se expandió, cubriendo todo el estero, y las sombras dentro de ella se agitaban frenéticamente. El miedo me paralizaba, pero la desesperación por salvar a mi primo me empujó a gritar su nombre una y otra vez. La luz mala respondió con un destello cegador, y sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Caí de rodillas, jadeando, mientras el mundo se desvanecía a mi alrededor. Cuando abrí los ojos, la luz mala había desaparecido, y el estero estaba en silencio absoluto. Raúl yacía en la orilla, inmóvil, y la niebla comenzaba a disiparse lentamente. El frío seguía presente, y el olor a azufre impregnaba el aire. Me arrastré como pude hasta donde estaba mi primo, temiendo lo peor. Su piel estaba helada, y sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un terror indescriptible. Intenté despertarlo, pero no reaccionaba. El agua a su alrededor burbujeaba suavemente, como si la luz mala aún estuviera presente, acechando bajo la superficie. Sentí una presencia detrás de mí, y al girar, vi una sombra alta y delgada, sin rostro, observándonos desde los juncos. El miedo me paralizó, y supe que no debía moverme. La sombra se desvaneció lentamente, fundiéndose con la niebla, y el silencio volvió a reinar en el estero. El corazón me latía con fuerza, y las lágrimas corrían por mi rostro. Sabía que algo dentro de Raúl había cambiado para siempre. Raúl abrió los ojos de golpe y se incorporó lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Su mirada era vacía, y su voz, cuando habló, sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. «No debimos venir», murmuró, y una lágrima verdosa rodó por su mejilla. Intenté abrazarlo, pero su cuerpo estaba rígido y frío. La luz mala reapareció brevemente sobre el agua, pulsando suavemente, como si nos advirtiera que aún no había terminado. Sentí una presión en la cabeza, y el zumbido volvió, más fuerte que nunca. Raúl se levantó y comenzó a caminar hacia el pueblo, sin mirar atrás. Yo lo seguí, temblando, incapaz de entender lo que había sucedido. Cada paso que dábamos, el estero parecía alejarse más, y el aire se volvía irrespirable. La luz mala nos seguía a la distancia, flotando sobre el agua, como una amenaza silenciosa. Sabía que algo terrible había ocurrido, y que nada volvería a ser igual. Esa noche, Raúl no pronunció una palabra más. Llegamos a la casa de mi abuela, y él se encerró en su habitación, negándose a comer o hablar con nadie. Yo no pude dormir, atormentado por el recuerdo de la luz mala y las sombras que danzaban en su interior. Al día siguiente, Raúl despertó con fiebre alta y delirios. Los médicos no encontraron explicación, y dijeron que era un shock nervioso. Pero yo sabía que era algo más. Desde entonces, Raúl nunca volvió a ser el mismo. Sus ojos tenían un brillo extraño, y a veces murmuraba palabras en un idioma desconocido. Mi familia intentó buscar ayuda, pero nadie supo qué hacer. El miedo se instaló en la casa, y cada noche, el recuerdo del estero volvía a perseguirme en sueños. Con el tiempo, Raúl se volvió cada vez más retraído, evitando la luz y los espejos. Decía que la luz mala lo observaba desde las sombras, y que escuchaba voces que lo llamaban desde el estero. Nadie le creyó, pero yo sabía que decía la verdad. Una noche, desapareció sin dejar rastro. Buscamos por todos lados, pero solo encontramos sus huellas en dirección al estero. Desde entonces, evito ese lugar, y cada vez que paso cerca, siento una presencia que me observa. El miedo nunca se fue, y la culpa por no haber podido salvar a mi primo me acompaña siempre. A veces, en las noches más oscuras, veo un resplandor verdoso flotando sobre el estero, y escucho susurros que me llaman por mi nombre. Sé que la luz mala sigue allí, esperando a su próxima víctima.
Intenté contar mi historia, pero pocos me creen. Algunos dicen que la luz mala es solo un fenómeno natural, gases que se encienden en la noche. Pero yo sé que es algo más, algo que no pertenece a este mundo. El estero nunca volvió a ser el mismo, y los animales evitan acercarse. Los viejos del pueblo dicen que es mejor no hablar de la luz mala, para no atraer su atención. He investigado sobre otros casos, y descubrí que no soy el único. Hay relatos de pescadores y campesinos que han visto la luz mala y nunca volvieron a ser los mismos. Algunos desaparecieron, otros enloquecieron. La ciencia intenta explicar el fenómeno, pero nadie puede negar el terror que provoca. La luz mala es real, y su poder va más allá de nuestra comprensión. Ahora, cada vez que veo un resplandor en la noche, recuerdo el susurro del estero y el rostro de Raúl, perdido para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas, siento el mismo escalofrío que aquella noche. Afuera, el viento sopla y la lluvia golpea los vidrios. Miro hacia el estero, y veo un destello verdoso que flota entre los juncos. Sé que la luz mala ha vuelto, y que esta vez, tal vez venga por mí. Si alguna vez te encuentras con ella, no la sigas, no la mires. Recuerda mi historia, y tal vez logres salvarte. Porque la luz mala nunca olvida a quienes la han visto, y siempre regresa a buscar lo que le pertenece. Siempre fui escéptico con las leyendas del campo, pero esa noche en el monte, entendí por qué los viejos del pueblo nunca bromean con la luz mala. Había decidido acampar solo, buscando un poco de paz tras semanas de trabajo intenso. El monte era denso, con árboles retorcidos y un suelo cubierto de hojas secas que crujían bajo mis botas. El aire olía a madera húmeda y a tierra recién removida. Encendí una pequeña fogata y me senté a disfrutar del silencio, interrumpido solo por el canto lejano de los grillos. De repente, vi un resplandor azul verdoso entre los troncos, moviéndose lentamente, como si flotara. Pensé que era un luciérnaga, pero la luz era demasiado grande, y su movimiento, demasiado deliberado. Saqué el teléfono para grabar, pero la pantalla se apagó sin razón. El resplandor se detuvo, y sentí que el monte entero contenía la respiración. Un escalofrío me recorrió la espalda, y supe que algo estaba a punto de suceder. El monte tenía un ambiente distinto al campo abierto. El aire era más denso, cargado de humedad, y cada sonido rebotaba entre los árboles, creando ecos extraños. El olor a hojas podridas y hongos era tan fuerte que a veces me mareaba. El calor del día se había disipado, y el frío nocturno se colaba por las rendijas de mi campera. La oscuridad era casi total, salvo por la luz de la fogata y ese resplandor misterioso que seguía moviéndose entre los árboles. El silencio era inquietante, interrumpido solo por el crujir de ramas, como si algo pesado caminara cerca. Sentía la piel de gallina, y cada tanto, el viento traía un susurro que no lograba identificar. Me senté en una piedra, tratando de convencerme de que todo era producto del cansancio, pero la sensación de ser observado se hacía cada vez más fuerte. El monte, que siempre me había parecido acogedor, ahora se sentía hostil, como si no quisiera que estuviera allí. El resplandor se acercó lentamente, iluminando los troncos con una luz fría y antinatural. El aire se volvió más pesado, y cada bocanada me costaba un poco más. El olor a ozono se mezcló con el de la tierra mojada, y el silencio se volvió absoluto, como si hasta los animales hubieran huido. Sentí un cosquilleo en la nuca, y el corazón me latía con fuerza. La luz mala flotaba a un par de metros, girando sobre sí misma, y a su alrededor el suelo parecía marchitarse, las hojas se volvían negras y quebradizas. El frío aumentó, y tuve que acercarme más a la fogata para no tiritar. Miré mi reloj, pero la pantalla estaba muerta. El resplandor pulsaba suavemente, y cada pulso parecía sincronizado con mi respiración. No podía apartar la vista, como si la luz hubiera tomado control de mis sentidos. El monte entero parecía inclinarse hacia ella, como si reconociera una presencia antigua y poderosa. Me levanté lentamente, sin dejar de mirar la luz mala. Cada paso que daba, el suelo crujía de una manera distinta, como si caminara sobre huesos secos. El frío era tan intenso que los dedos de las manos se me entumecieron. El resplandor iluminaba mi rostro, y sentí una presión en el pecho, una mezcla de miedo y fascinación. El monte, normalmente lleno de vida, ahora estaba muerto, atrapado en una quietud sobrenatural. El viento dejó de soplar, y el aire se volvió irrespirable. Sentí un hormigueo en la piel, como si miles de insectos caminaran sobre mí. La luz mala flotaba justo delante de mí, y dentro de ella vi formas oscuras, como sombras que se movían lentamente.
El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón y el zumbido de la sangre en mis oídos. Supe, en ese instante, que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. La luz mala comenzó a moverse en círculos, y el aire vibró con una frecuencia baja, casi imperceptible, que me hizo doler los dientes. El olor a ozono se intensificó, y sentí un sabor metálico en la boca. De repente, una ráfaga de viento helado barrió el claro, apagando la fogata de golpe. La oscuridad me envolvió, y solo quedaba el resplandor azul verdoso flotando frente a mí. Intenté encender la linterna, pero no funcionaba. El silencio se rompió por un susurro lejano, una voz que parecía salir de todas partes y de ninguna. «No debiste venir», decía, repitiéndose como un eco. Sentí un temblor en las piernas, y el miedo me paralizó. La luz mala se detuvo, y una sombra alargada se proyectó en el suelo, tomando la forma de una figura humana. El frío era insoportable, y el monte parecía cerrarse sobre mí. Sabía que debía huir, pero algo me mantenía anclado al lugar. La figura se materializó lentamente, emergiendo del resplandor como si estuviera hecha de humo y luz. No tenía rostro, solo una silueta oscura con brazos largos y delgados. Sentí que me observaba, aunque no tenía ojos. El susurro se hizo más fuerte, repitiendo mi nombre una y otra vez. El suelo tembló bajo mis pies, y las raíces de los árboles parecían moverse, como si quisieran atraparme. El frío era tan intenso que me dolían los huesos. La figura se acercó, y una mano translúcida se extendió hacia mí. Un dolor agudo me atravesó el pecho, y caí de rodillas, jadeando. La luz mala giraba a su alrededor, envolviéndonos en un resplandor enfermizo. El monte entero parecía observar, expectante. Sentí que algo intentaba entrar en mi mente, hurgando entre mis recuerdos. El miedo era absoluto, y supe que estaba en peligro real. De repente, la figura se detuvo y la luz mala se elevó varios metros, iluminando todo el monte con un resplandor fantasmal. El susurro se transformó en un grito agudo, y el aire vibró con una fuerza que me hizo taparme los oídos. Los árboles se inclinaron hacia el centro del claro, como si quisieran protegerme o atraparme, no lo sé. El suelo se abrió a mis pies, y una corriente de aire caliente surgió de las profundidades, trayendo consigo un olor a carne quemada. La figura retrocedió, fundiéndose con la luz, y por un instante, vi decenas de rostros atrapados en el resplandor, todos gritando en silencio. El monte tembló, y sentí que iba a ser tragado por la tierra. El miedo me hizo reaccionar, y me levanté de golpe, dispuesto a correr. Pero la luz mala descendió de nuevo, bloqueando mi camino, y la figura reapareció, más grande y amenazante que antes. La figura avanzó hacia mí, y el frío se volvió insoportable. El resplandor me cegaba, y el dolor en el pecho aumentó hasta convertirse en una punzada insoportable. El susurro volvió, ahora más claro: «No debiste desafiar al guardián». Sentí que la energía me abandonaba, y caí al suelo, temblando. La figura se inclinó sobre mí, y una mano fría y pesada se posó en mi frente. Imágenes confusas llenaron mi mente, hombres y mujeres perdidos en el monte, perseguidos por la luz mala, atrapados para siempre en su resplandor. El monte era su prisión y su tumba. El dolor era tan intenso que grité, pero el sonido se perdió en el silencio absoluto. La figura susurró algo en un idioma antiguo, y sentí que mi alma era arrancada de mi cuerpo. El resplandor se intensificó, y el monte entero pareció fundirse con la luz. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapado en ese limbo de dolor y frío. Sentía que flotaba fuera de mi cuerpo, observando la escena desde lejos. La figura seguía inclinada sobre mí, y la luz mala giraba a su alrededor, absorbiendo todo a su paso. Vi los rostros de los que habían desaparecido en el monte, sus ojos vacíos y sus bocas abiertas en un grito eterno. El monte era un cementerio de almas, y la luz mala, su guardián. Sentí que me desvanecía, que mi conciencia se diluía en el resplandor. Pero de repente, una ráfaga de calor recorrió el claro, y la figura retrocedió, como si algo la hubiera herido. El resplandor disminuyó, y el dolor en el pecho se alivió. Pude moverme de nuevo, aunque el miedo seguía paralizándome. La figura se desvaneció lentamente, fundiéndose con la luz, y el monte recuperó su silencio. Me incorporé con dificultad, temblando de frío y miedo. La luz mala flotaba a unos metros, pulsando suavemente, como si me advirtiera que aún no había terminado. El monte estaba en silencio absoluto, y el aire era irrespirable. Sentí que algo me observaba desde las sombras, una presencia que no podía ver, pero que era tan real como el dolor en mi pecho. El resplandor se intensificó de golpe, y la figura reapareció, esta vez acompañada de otras sombras,
todas avanzando hacia mí. El frío era tan intenso que apenas podía respirar. Grité, pero el sonido se perdió en la noche. Las figuras me rodearon, y la luz mala descendió sobre mí, envolviéndome en un resplandor cegador. Sentí que mi cuerpo se desintegraba, que mi mente se perdía en la oscuridad. El monte entero vibró, y supe que estaba al borde de la muerte. Desperté al amanecer, tendido en el suelo, cubierto de hojas y barro. El monte estaba tranquilo, y el sol filtraba sus primeros rayos entre los árboles. No había rastro de la luz mala ni de las figuras. Me incorporé lentamente, dolorido y confundido. Todo parecía un mal sueño, pero las marcas en mi piel y el frío en los huesos me decían que había sido real. Caminé hasta mi campamento, pero la fogata estaba apagada y mis cosas esparcidas por el suelo. El teléfono seguía muerto, y el reloj no marcaba la hora. Sentí una tristeza profunda, como si hubiera perdido algo importante. El monte, aunque iluminado por el sol, seguía siendo hostil, y la sensación de ser observado no desapareció. Regresé al pueblo ese mismo día, sin mirar atrás. Nadie creyó mi historia, y algunos me aconsejaron que no volviera al monte solo. Desde entonces, evito ese lugar, pero a veces, en las noches más oscuras, veo un resplandor azul verdoso en el horizonte, flotando entre los árboles. El frío vuelve, y el miedo se instala en mi pecho. He investigado sobre la luz mala, y descubrí que muchos han desaparecido en ese monte, todos bajo circunstancias misteriosas. La ciencia habla de gases y fenómenos naturales, pero yo sé que hay algo más, algo que protege ese lugar y castiga a quienes se atreven a desafiarlo. Con el tiempo, los sueños se volvieron recurrentes. Siempre estoy en el monte, rodeado de sombras y perseguido por la luz mala. A veces, veo los rostros de los desaparecidos, y otras, siento que la figura sin rostro me observa desde la oscuridad. El miedo nunca se va, solo aprende a convivir conmigo. He hablado con otros que han visto la luz mala, y todos coinciden en lo mismo: una vez que la ves, nunca vuelves a ser el mismo. El monte guarda sus secretos, y la luz mala es su guardián. Ahora entiendo por qué los viejos del pueblo no bromean con estas cosas. A veces, cuando el viento sopla fuerte y la noche está especialmente oscura, siento que la luz mala me llama, susurrando mi nombre desde el monte. El frío se instala en mi casa, y el miedo me impide dormir. Sé que la figura sin rostro sigue allí, esperando el momento adecuado para regresar. He aprendido a respetar el monte y sus misterios, y nunca más he vuelto a desafiarlo. Pero el recuerdo de esa noche me acompaña siempre, y sé que la luz mala nunca olvida. Hoy, mientras escribo estas palabras, la temperatura ha bajado de golpe y un silencio extraño llena la casa. Miro por la ventana y, entre los árboles, veo el resplandor azul verdoso flotando, moviéndose lentamente, como buscándome. Sé que la luz mala ha vuelto, y que esta vez, tal vez no tenga tanta suerte. Si alguna vez te aventuras en el monte y ves la luz mala, no la sigas, no la desafíes. Recuerda mi historia, y tal vez logres salvarte. Porque el guardián del monte siempre está atento, y la luz mala nunca perdona a quienes la han visto.